Muy buenas tardes a todos. Hoy es el 17 de mayo de 2024 y este grupo tiene el privilegio y el honor de tener con nosotros al senador Humberto de la Calle, uno de los sabios de la tribu colombiana, pues cargado de experiencia y de conocimientos, quien nos va a hablar hoy sobre la coyuntura política, cómo la ve él desde el Congreso de la República. Humberto, mil gracias por estar con nosotros y adelante. Bueno, muy bien. Gracias Armando y gracias por tu presentación y a todos por su presencia y su paciencia ¿Qué pasó? para, para esta charla que pienso tratar de abreviar al máximo con el ánimo de Humberto, se permitir más. cayó el sonido. No, no, Rudy, No, 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 está bien. aquí tengo. No, Rudy, está bien, está bien. estamos oyendo. No, no, pero aquí está bien. Sí, Sí, Rudy, le señor. puse silencio por si acaso, pero debe ser su computador. Ya le voy a quitar el silencio, bueno. Bueno, démosle. Listo. Bueno, nuevamente, pues mil gracias, gracias Armando, gracias a todos. Voy a tratar de abreviar para pintar un cuadro que tiene mucho que ver con, yo diría más con la coyuntura y con elementos que pueden ser más útiles para ustedes que cosas de carácter más teórico o general. Dadas las características de este escenario, pues quiero que no perdamos tiempo en lo que todos sabemos o así discrepemos, pero me parece que el mayor ejercicio puede ser el de ir a cosas muy concretas, algo que he podido corroborar en estos 5 minutos de charla informal. Uno podría arrancar diciendo que evidentemente Petro viene merodeando y asediando el Estado de Derecho, pero también, por lo menos en mi opinión, yo no veo una gran violación de la Constitución, al menos hasta ahora. Es decir, Petro no es un Pinochet ni algo que se le parezca, estruja, merodea, molesta, pero la Constitución hasta ahora no ha sido objeto de una violación de tamaño importante o de carácter trascendental. Pero eso no quiere decir que no haya peligros. Yo creo que sí hay peligros en relación con el Estado de Derecho. Eh, mi, yo he venido evolucionando en la valoración de lo que está ocurriendo. Al principio me parecía más bien, dijéramos, un nuevo presidente gramático, como si nos hubiéramos devuelto un siglo a presidentes habladores. Después me pareció medianamente inocuo por su incapacidad de ejecución, etcétera, pero he ido cambiando de opinión. Yo sí creo que aquí hay riesgos y también creo que hay más estrategia de la que estamos viendo. Lo que aparece como evidente, y no voy a gastar tiempo en esto, pues es que hay un lenguaje descalificador, hay una lectura de la historia de Colombia muy dramática, muy dirigida a crear una narrativa nueva y sobre todo una permanente afirmación de que él es la voz del pueblo, que el hecho de haber sido elegido pues significa que hay un mandato obligatorio para el Congreso, lo cual genera sin duda riesgos para la concepción del Estado de Derecho, concepción que quiero tomar basándome en la Carta Democrática Interamericana. Allí se define qué es, dijéramos, una democracia representativa y me parece que hay crecientemente riesgos, aun cuando todavía no se haya perpetrado una violación grave. Y además, de todo esto está adobado por el odio, como sabemos, y no perdamos tiempo en esto. El odio ha estado siempre casi en la política mundial, o sea, uno podría decir que Petro no se inventó el odio, y en el caso de Colombia, aun cuando no ha sido reiterativo, sí hay una cierta vena de liderazgo desde la perspectiva del odio y de la destrucción y de la aniquilación histórica de lo que ha hecho Colombia con muchos esfuerzos. Pero naturalmente una cosa es decir eso desde la calle y otra decirlo desde la Casa de Nariño. Luego dijéramos, si uno evoca los discursos de Jorge Eliezer Gaitán, que también tenían esa misma sistemática noción de destrucción y de casi que de linchamiento de lo que aquí hemos llamado pues la élite política. Sin embargo, esto es distinto cuando ese odio sale directamente desde la Casa de Nariño. Resumen, hasta aquí, repito, para tratar de concentrarme.
Hay riesgos, aun cuando yo no creo que todavía estemos al frente de una violación manifiesta de la Constitución política. Pero esos riesgos, que también son muchos, prefiero no extenderme demasiado porque todos tenemos alguna preocupación, etc. He escogido como 3 o 4 temas básicos que en mi opinión sí son, que tocan la estrategia real de un desmonte del Estado democrático representativo como lo conocemos. Para mí, la manifestación más preocupante, aun cuando Petro se ha separado de ella, pero sigue siendo un mensaje muy poderoso, es el proyecto de decreto que busca unificar todos los organismos de inteligencia en Colombia. Eso, repito, tuvo cierto realce, pero ha pasado relativamente desapercibido. Petro lo negó, dijo que eso era una equivocación, pero lo que tenemos como evidencia, y me remito a la columna de Joir Ackerman, es primero que el decreto existe, que existió, que fue enviado por Carlos Ramón, que es precisamente el jefe de la organización de inteligencia actual en Colombia, fue enviado a la jurídica del Palacio para darle forma y proceder a su publicación. Repito que Petro ha tomado distancia, pero hay un indicio aún más vehemente. Ese mismo decreto, con forma de proyecto de ley, está siendo discutido en la Cámara con impulso de congresistas del Pacto Histórico, y la armonía entre ambas ideas es tal que hace pensar seriamente de que yo sí creo que hay un designio que está dirigido a buscar esa unificación de todas las organizaciones de inteligencia. ¿Cuál es el problema? El decreto mismo prevé, en el borrador este que ahora desestiman, que la inteligencia va a ser una sola, radicada en la Casa de Nariño, e incluso le autoriza expresamente al presidente de la República para dar órdenes verbales en materia de inteligencia. ¿Qué pasa hoy? Hoy la inteligencia está repartida en lo militar, en las distintas armas, en la policía y en la DNI, que es, dijéramos, la inteligencia civil que depende de la Casa de Nariño. Esa multiplicidad de organismos me parece que es una garantía ciudadana. Es decir, si uno unifica la inteligencia y permite que el presidente la maneje desde su oficina y que además lo pueda hacer de manera verbal, para poner, creo yo, sin dramatizar, me parece que ya nuestro camino no es, como suele decirse, Venezuela, sino Alemania Oriental. A mí realmente me parece que esta es una manifestación, así, repito, se haya puesto en salmuera, una manifestación de una concepción ya de un Estado que interviene en la intimidad de las personas y que maneja la inteligencia sencillamente con criterio político bajo las órdenes directas del presidente de la República. Primer punto que yo considero estratégico, repito, así traten de escamotearlo. El segundo, lo que estamos ya en la estructura del Estado, lo que estamos viviendo es una recentralización, pero no a la manera de lo que se hizo en el 2003. Ustedes recordarán, aquí están todos los economistas, que después del Sistema General de Participaciones y las cifras que surgieron de la Constitución del 91, dijéramos, hubo una moderación en las participaciones en la reforma del 2003. Y ahí se ha mantenido un esquema con cierto grado de descentralización, bastante controlada, y cierto regreso a formas de centralismo. Pero lo que está pasando ahora es distinto. Ya no estamos centralizando para Bogotá, sino que estamos centralizando para el presidente, que es una concepción distinta. Y cuando digo el presidente me refiero a cualquier presidente. Pero en la actualidad yo aquí tengo la evidencia de 5 o 6 cosas, ya las voy a decir, que me parece que muestran de manera bastante intensa que hay un proceso de configuración territorial del Estado hacia la centralización, pero una centralización que ya no es solo geográfica, sino personalista. Casos. Primero, el tema de la CREG. Ustedes lo saben mucho mejor que yo. El presidente se ha abstenido de proveer las vacantes
y algún alto funcionario del Estado dijo, no, no lo hacemos porque los requisitos previstos para pertenecer a la CREC son demasiado tecnocráticos. Nosotros queremos una cosa mucho más democrática, a lo cual se agregan expresiones propias del presidente diciendo yo voy a manejar las tarifas de energía y de servicios públicos. Yo sí soy capaz porque es que estos neoliberales lo que han hecho es un daño enorme. Segundo, la discusión sobre vigencias futuras, que también tiene cierto grado de tecnicismo, ustedes lo comprenden mejor que yo. Las vigencias futuras juegan un papel, particularmente en la financiación de obras de más largo aliento. Él ha puesto en duda la asignación de vigencias futuras, que no solo viene del pasado, sino que también ya pasó por su propio gobierno, en el presupuesto, en la programación fiscal. Y la última manifestación, tema sobre el que volveré después, muestra que en la tesis suya de que el Estado ha incumplido el acuerdo del Teatro Colón, le atribuye a las vigencias futuras la incapacidad del Estado para cumplir, según él, lo convenido en materia de desarrollo territorial, de planes de desarrollo con enfoque territorial. Segundo punto de recentralización, o por lo menos de anuncios de recentralización personalista. Luego viene la discusión con el Banco de la República. Esa más o menos tiene antecedentes, no es nueva. Todos recordamos, me parece que el clímax fue el gobierno de Ernesto Samper, donde ese se volvió un tema, y yo creo que hay un tema de discusión. Ustedes, los economistas, lo sabrán mejor que yo, y no voy a invadir ese terreno, pero lo que sí hay es una permanente tensión con el Banco de la República. Bueno, dijéramos que podemos bajarle volumen a eso. Cuarta, mucho más grave, que es la naturaleza de la parafiscalidad a propósito de su enfrentamiento con la Federación de Cafeteros. Recuerden el discurso en el que dijo que la parafiscalidad no era propiamente para el gremio, sino para el pueblo colombiano. O sea, allí ya está arrebatándole a ese gremio y a otros, porque él lo dijo con carácter general, pues la disposición de esos recursos parafiscales que tienen propósitos definidos en la Constitución. Y agregó, esos recursos, como son de todos, pues hay que tenerles la rienda corta, diciendo prácticamente que quien debía controlar esos recursos era el gobierno, él personalmente, en cuanto vocero del pueblo, en cuanto él era la voz del pueblo. Es un tema extraordinariamente delicado porque esto echa para atrás pues una de las decisiones que se tomó en 1991 sobre el particular. Y luego se desgranan una serie de cosas un poco más pequeñas, pero sorprendentes. Por ejemplo, después de que se eliminó lo que llamábamos caminos vecinales para colocar la responsabilidad de ejecución en los gobernadores y alcaldes, ha creado un organismo que retoma la atención de las vías vecinales desde la presidencia de la República y nuevamente con un acento importante. Luego la delegación de la administración de la minería en Antioquia a través de la Agencia Minera de Antioquia. El presidente revierte esa delegación con el argumento de que había sido utilizada en Antioquia para fines neoliberales y que una visión más progresista, que es la que él proclama, pues corresponde a la necesidad de que sea el Estado, la Casa de Nariño, la que maneje toda la minería. Y agregamos una última que parece hasta anodina, yo diría que medio curiosa y jocosa. Como todos sabemos, el Estado Nacional financia los desarrollos en materia deportiva y de recreación de la gente, pero es neta competencia de los alcaldes porque es obvio, ¿dónde juegan los niños en Caparrapí? Eso es una decisión del alcalde. El gobierno ahora le ha echado mano hasta llegar al punto de detalle de que no solo maneja todo el tema de la recreación juvenil, sino hasta el punto de intervenir en competencias de los alcaldes, lo cual nos trae a la memoria o al recuerdo reciente manifestación muy seria de Carlos Fernando Galán en el sentido de reclamar por la autonomía de Bogotá y tomó en consideración varios asuntos donde se veía interferida la capacidad de decisión local, entre ellos, obviamente,
el metro, que se ha convertido realmente en una obsesión. Ese para mí es el segundo punto porque tiene que ver con la reconfiguración del Estado. Luego viene uno que me parece clave y por fortuna está aquí el profesor Wasserman, que es el proyecto en materia de educación y en particular en lo que tiene que ver con la educación superior. Porque hay una concepción que no solo es estatista, sino que me parece que sí pone en salmuera la concurrencia del sector público y el privado que se deriva de la Constitución del 91 como una cosa estratégica, no solo para educación en Colombia, sino para todo, para servicios públicos, y ahí viene el tema de la salud, pensiones, etcétera. O sea, estamos hablando realmente del corazón de lo que significó la noción constitucional de 1991. Y la educación, al hacerse un gran esfuerzo en pro de la universidad pública, que todos aplaudimos, sin embargo, en términos fiscales y también de concepto, termina afectando realmente la capacidad de un Estado democrático liberal de impartir educación por fuera de los designios del Estado. Yo creo que este es realmente un punto clave, porque esto es lo que forma la conciencia política de los ciudadanos, lo que significó, por ejemplo, después de la hegemonía conservadora, los esfuerzos del Partido Liberal en materia de educación son los que han modelado este sistema democrático con todos sus defectos, pero dijéramos que este es el meollo de la configuración mental y sociológica y psicológica de los jóvenes colombianos. Y aquí hay, para mí y para los rectores de las universidades privadas con quienes estuve hablando hace poco, pues hay una seria preocupación sobre conceptos que hablan ya de la educación como un bien común que deriva no en lo que retóricamente uno podría aplaudir, sino en que por ser bien común, como es bien común una calle, pues no puede ser materia de apropiación y de ahí se derivan una serie de consecuencias que implican, como en general en el gobierno, pues un deseo de estatización, esto ya nada tiene de nuevo, ni estoy diciendo algo original, de estatización de muchos de los rubros que implican las políticas públicas en Colombia. Es curioso que este proyecto coincida con la crisis de la Universidad Nacional. Yo no voy a ampliar esto aquí porque estando el profesor Wasserman y otros de ustedes, además yo realmente no tengo mayor conocimiento en la práctica de lo que está pasando en la Universidad Nacional, pero una mínima cronología de lo que uno ve, en mi caso, desde afuera. Yo soy alumno de una universidad pública, la Universidad de Caldas, de la provincia, no he sido ni profesor ni alumno de la Universidad Nacional, pero cuando se elige al rector nuevo, la primera fase de la discusión era más bien deontológica. Lo que se dijo es muy malo que elijan un rector que no contó con las mayorías en las consultas a los estamentales. Y claro, esa es una discusión hasta interesante. ¿Cómo debe ser la gobernanza de una universidad? Pues siempre es un tema palpitante, pero en ese momento era apenas un anhelo. La gente decía, bueno, qué vaina que al nuevo rector que el nuevo rector no sea el que ganó las consultas. Rápidamente, a través de un importantísimo jurista, esto se convirtió más bien en una discusión ya jurídica. Lo que se decía es, no solo es que se desoyó la voz de la comunidad, sino que la elección es ilegítima a través de un algoritmo que creo que se llamó el método Horda, algo un poco abstruso. Entonces, convertida en discusión jurídica, pues parecía que lo lógico era que el señor elegido se posesionara y que demandaran su elección y que la justicia resolviera, pero realmente eso no ocurrió, porque por lo menos es la versión que yo he visto. En cierto momento el rector elegido no se podía posesionar porque el acta no había sido terminada de configurar por objeciones de la ministra de Educación, que quería que se incorporaran las causas que a juicio de ella y de algunos juristas eran las que implicaban que la elección era ilegítima. Ya entonces lo que hizo Peña, el rector elegido, ante la imposibilidad, según él, de posesionarse como era debido, pues acudió a una vieja ley, una ley. ¿Descongeló? No sé, ¿qué fue la señal? Se congeló.
Hello. Vamos a ver. Un segundo. Ya está el doctor Humberto de la Calle otra vez con nosotros, doctor de la Calle. No, ¿qué fue? Pero ya Marca de está. pronto. No, ya Sí. viene, ya viene. Ya, listo. ¿Otra? ¿Estoy? Ya Sí, estamos, sí, señor. señor. Bueno, entonces este señor se fue a esa ley viejita del 13, que también es objeto de discusión por los juristas. Yo me tomo el trabajo de leerla porque es que estos son antiguallas jurídicas. Lo que dice el artículo 269 de esa ley es: por regla general, cuando la autoridad correspondiente se negare, sin causa legal, a dar posesión a un empleado cuyo nombramiento emane de otra, aquel puede posesionarse ante cualquier empleado que ejerza autoridad o jurisdicción, o ante dos testigos, dando cuenta de ello a quien hizo el nombramiento. Aquí, claro, la clave de la discusión es que dice cuando se niegue sin causa legal. Entonces, este es un perro que se muerde la cola, porque la tesis del gobierno es que esto es que esa posesión fue inexistente porque la ministra, con causa legal, no había aceptado el texto del acta. Me parece que esos son quisicosas que no importan mucho, pero una cosa que sí es importante tomar en consideración es que la tesis de estos juristas es que esa posesión es inexistente. Yo quiero decir lo siguiente: el fenómeno de la inexistencia en materia jurídica es de lo más complejo que sea posible. Yo escribí un libro sobre eso ya hace años, porque es un fenómeno muy curioso. Salvo casos palmarios, la inexistencia es como un fantasma, porque cuando se alega que una cosa es inexistente y eso es materia de controversia, de algún modo existe. Es como un fenómeno psiquiátrico, porque ahí está como el subconsciente. Luego, si hay una discusión sobre si ese señor se posesionó bien o mal, alegar la inexistencia, sobre todo por parte del gobierno, que es parte interesada, por sí y ante sí, me parece que ya, en mi opinión, empieza a sonar a algo tremendamente arbitrario. Cuando creo yo que lo que debió haber ocurrido, pues es que el señor se posesione y que todo esto se discuta judicialmente, pero el último acto del ministro ad hoc ya implica algo más serio, que es un plazo absolutamente perentorio al Consejo de la Universidad para que encargue un rector, dado que la posesión fue inexistente. Entonces, fíjese que es un encadenamiento de circular de argumentaciones. Eh, Francamente, lo que en el fondo está ocurriendo es que con el vestido inocente de que se trata de un encargo, una cosa como secundaria, hay que encargar a alguien porque eso se quedó allá sin rector, no, pues en el fondo es el desconocimiento del primer nombramiento, que aún si fuese ilegítimo, y ahí termino esto para no perder tiempo, este debe ser un tema de los tribunales y no del gobierno. A mí francamente me parece que esto es muy coincidente con lo que se deriva de ese proyecto de educación en lo que tiene que ver con educación superior, que ha sido materia de preocupación de las universidades privadas. Y por último, de esto que considero estratégico, me parece que tenemos un fenómeno que es el de las guardias paralelas al monopolio de la fuerza en el Estado. La izquierda universal y en particular en Colombia siempre había sido muy celosa en el monopolio de la fuerza en manos del Estado, como creo yo que compartimos todos. Se dio un primer paso de creación de las guardias indígenas con un sustento sociológico, dijéramos, relativamente discutible, dijéramos, no suena tampoco una cosa sacrílega. A mí sí me parece un poco preocupante, sobre todo cuando comenzamos la tarea en el Congreso, ese desfile en la Plaza de Bolívar, cuasi militar,
de esas guardas, pues bueno, no me parece que sea como el mejor camino, pero eso sí agrava con la idea latente también de crear guardias campesinas, y entonces me parece que esa finlandización del poder armado del Estado, pues también puede llegar a tener un efecto estratégico muy grande. Entonces, he resumido en esto que creo que son 4 casos para mí paradigmáticos. Paso al siguiente tema, que es el de la descalificación de las sentencias por parte del gobierno, que ha ocurrido. Por ahora ocurre más con carácter verbal. La primera es los decretos de emergencia para La Guajira. A ver, yo creo que no había un solo jurista en Colombia que creyera que era viable la emergencia económica y social para un fenómeno crónico centenario en La Guajira. Eso nada tiene que ver con alteraciones súbitas de la economía. Luego dijéramos que a veces uno piensa que era tan visible que esos decretos iban a caer, si no fuera porque es demasiado arriesgado lo que voy a insinuar, que es como si se quisiera provocar que la Corte los tumbara para ir creando lo que ya ha sido repetido por el gobierno, que es dibujar una Corte insensible a los pobres de La Guajira, insensible frente a los problemas de La Guajira, como una especie de acción deliberada, porque eso realmente no tenía futuro. Y luego viene una preocupación adicional, en mi opinión, que es que frente a esta cuasi enfrentamiento gobierno-cortes, porque realmente no ha sido tampoco brutal, ya hay síntomas o indicios que preocupan. Por ejemplo, cuando se cae el Ministerio de la Igualdad, con un argumento sólido, es que realmente no había una proyección fiscal que le diera sustento serio a ese ministerio. La caída permite que el gobierno diga, no, es que, frase textual, es que la igualdad es molesta, la igualdad es molesta, lo cual me parece pues que realmente es de una exageración protuberante. Y recientemente, en el tema del acuerdo del Teatro Colón, apareció algo insólito, que tiene para mí es un huevo de 2 yemas. La yema obvia es que parece absurdo que el jefe de Estado y jefe de gobierno diga que el Estado no cumple y que él va a denunciar ese incumplimiento en Naciones Unidas. Eso es un tiro en el pie o una autoconfesión. Es un poco curioso, por decirlo menos. Pero no me detengo ahí, ya todo el mundo ha opinado sobre eso. A mí me parece más grave el segundo punto, la segunda yema, donde dice que además del incumplimiento, esto exige que se mire la posibilidad de que a través de declaraciones unilaterales, figura supuestamente extraída del derecho internacional, se logre reacondicionar, obviamente, la situación legal para lograr, y ahí viene la mayor preocupación, en mi opinión, para lograr crear un órgano de cierre. ¿Qué es un órgano de cierre? Pues es el que le pone punto final a la controversia. El primer sofisma consiste en no entender que la Jurisdicción Especial de Paz, lo que llamamos la JEP, es el órgano de cierre frente a las FARC. Evidentemente no frente a lo demás, nunca pretendió que fuera algo más allá. Pero entonces, necesitar un órgano de cierre para los conflictos supérstites y para otras formas antiguas de criminalidad, como lo que tiene que ver con el paramilitarismo, primero genera una discusión enorme en Colombia. ¿Qué quiere decir órgano de cierre? Porque tiene un gran sabor a ley de punto final, que fue algo que ya ensayó el Cono Sur, y todo se le desbarató porque a la luz de la normatividad internacional esas leyes de punto final no son viables. Pero en segundo lugar, insinúa que una declaración unilateral bajo la sombrilla del Consejo de Seguridad permite cambiar la legislación interna sin ningún trámite bajo la preceptiva constitucional. Es decir, si vamos a discutir los colombianos un órgano de cierre, una ley de punto final o lo que se quiera, pues uno supondría que se reúne el Congreso, que opinan las Cortes,
que operan los controles, pero esa vieja idea, esta idea ya había surgido en La Habana por cuenta del doctor Álvaro Leiva, que era acudir a esa figura que yo creo que se mira dándole efectos que no tiene para circunvalar la organización interna jurídica colombiana, con una grave falencia, que es que lo que se pactó en La Habana y en el Teatro Colón se convirtió en ley interna por decisión del Congreso. O sea que el incumplimiento aparente, o más bien proclamado por el presidente, no es por falta de legalidad. El Estado cumplió, el Estado convirtió en ley. Si hay incumplimientos son del Ejecutivo, es de la ejecución de aquello que ya fue ordenado por la vía ordinaria, a través de lo que se llamó el fast track. Yo sé que opositores de esto les molestó el fast track, pero se hizo la tarea dentro del Congreso. Traer otra vez la noción de declaraciones unilaterales que obligan al Estado colombiano sin pasar por los procedimientos internos, me parece que genera algo que yo por lo menos hace poco en un video pedí que se aclarara. A mí realmente no me queda claro esa invocación en esta reciente declaración sobre la necesidad de acudir a las manifestaciones unilaterales obligatorias del Estado colombiano. Punto siguiente. Todo esto se conecta con las famosas manifestaciones callejeras. El 21 de abril. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Otra vez congelado, Marta. Se congeló otra vez. Ya voy a ver. Ya llega Humberto. Eso quiere decir que la red de internet no está tan buena. No, pero le pone más suspenso a la charla de Humberto porque estaba muy interesante. Está muy interesante. ¿Pero usted habló con él? Sí, acabo de hablar. Ok. ¿Ya está llegando, Marta? Es muy extraño porque yo lo veo que está... Ah, no, se fue. Un Se le segundo. des entrada. Ahí. Sí, listo, Humberto. Sí, ya. No lo estamos oyendo ni lo estamos viendo, doctor Humberto. Es muy raro. ¿Le voy a llamar otra vez? Creo que es mejor si entra por el celular, que algo pasa con la red de... Sí, ya estás. Sí, no, estoy viendo el nombre tuyo. Ya, Marta, Humberto ya está entrando. Ok.
Sí, sí, sí. Veamos, ¿cómo lo ve Marta? ¿Está llegando? Él está entrando por el celular. Él está ahí y yo lo veo, pero no veo su imagen ni lo oigo en el computador. No sé por qué. Ah, volvió a salir. Sí, que Marta, que en el computador aparece uniéndose, como dando vueltas la cosa, pero que no cierra el procedimiento. No sé qué puede pasar, pero lo mejor entonces es que entre por el celular. Pues sí, trata de hacerlo, trata de hacerlo. Y de pronto, para que ya entró Marta, ok, pon, ponle el audio y no te oímos. Vámonos por el teléfono a ver, porque está muy interesante, Humberto. Ok. ¿Qué- Y sí, ahí sí creo, ¿no? Muy Sí, bien, Humberto. señora, ahí Ahora sí. sí. Si lo pone horizontal es mejor. Eso, Eso, sí. perfecto. Bueno, entonces, lo que venía diciendo es que pasemos ahora a las marchas. La del 21 fue importante como mensaje político, no la capitalizó un solo movimiento, ni un solo líder, lo cual es bueno en principio. Después se vuelve malo porque entonces queda sin dueño, un poco perdida y como mensaje en algún momento, pues esto tiene que ser, si va a seguir, producto de organización. Pero yo creo que Petro neutralizó lo del 21 con lo del 1 de mayo, en mi opinión, por una razón, porque así se diga que eran trabajadores fletados o cualquier cosa, indígenas traídos, pues fue igualmente grande porque es que la democracia no depende de un baremo tan difícil como la contabilidad de cuántos fueron a una y cuántos fueron a la otra. Eso realmente me parece que tiene un sentido simbólico político, pero no puede reemplazar lo institucional. Sí me parece que la del 21 de abril, me parece que la del 21 de abril produjo, en mi opinión, una cierta sensación de triunfalismo. Espera, Tiene que pagar uno de los ya, dos porque ya. sí, es que había entrado el otro. Una cierta sensación de triunfalismo, de decir, no, ya con la del 21 de abril, el gobierno quedó contra las redes y tal, contra las cuerdas, me parece que es una mala consecuencia. Pero en todo caso, yo creo que lo que tenemos es que seguir insistiendo. Yo creo que es un progreso para Colombia las movilizaciones pacíficas. Eso me parece que muestra una sociedad más democrática, algo que no imaginábamos hace 10 o 15 años. Pero pues ese no es el camino. El único camino de la democracia representativa es el voto y las instituciones. De lo contrario, creo que esto simplemente se convierte en argumentos que el uno mata al otro y que terminan produciendo solo argumentación retórica política. En el entorno de estas circunstancias donde surge, por boca del ministro del Interior, una tesis que sí me parece extraordinariamente peligrosa. Recordemos que el ministro Velasco dijo, es que hay un bloqueo institucional. Y ese bloqueo es el que lleva a la necesidad de la constituyente, después a lo que Petro llamó el proceso constituyente y ahora al referendo constituyente, con una cierta dispersión técnica, dijéramos. El bloqueo no existe. Yo tengo aquí la lista de lo que el Congreso le ha aprobado al gobierno en una agenda legislativa normal para un gobierno cualquiera, aquí en Europa o en la Cochinchina. Este Congreso le aprobó la llamada ley de paz total, que es la prórroga de la de orden público, le aprobó la reforma tributaria con todo lo que eso significa, le aprobó la creación de la jurisdicción agraria en lo nivel constitucional, después se la aprobó en la ley estatutaria y ahora está discutiendo el reglamento, lo que provocó un tuit del presidente extraordinariamente inverosímil, diciendo no quieren la legislación, la jurisdicción agraria porque odian a los campesinos, etcétera, etcétera. Por Dios,
Se le han aprobado las dos y vamos terminando la tercera, que es una ley ordinaria de reglamentación. Se aprobó el acto legislativo que reconoce al campesinado como sujeto de protección constitucional. Se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo con una enorme cantidad, un volumen grande de legislación. Se aprobó el Ministerio de la Igualdad, como ya vimos. Se aprobó el presupuesto de rentas y gastos. Luego, francamente, ¿dónde está el bloqueo constitucional? A lo cual agrega el presidente la tesis del golpe blando, que yo no la comparto. Todos los gobiernos tienen problemas. Pues es que gobernar es eso. A eso agregó que las amenazas de un mafioso, no hay presidente de Colombia que no esté amenazado desde el segundo mismo en el que toma posesión del cargo. La presidencia de Colombia es la presidencia de Colombia. Luego, me parece que hay como un exceso de victimización que entonces aterriza en la idea de la constituyente y del referendo. Aquí me tomo 2 minutos de su atención para precisar algo que me parece muy dañino. Hay una tesis rondando de parte del Pacto Histórico. Si Gaviria en el 91 dictó un decreto de estado de sitio para la constituyente, ¿por qué no lo puede hacer Petro? Las circunstancias son totalmente distintas. En primer lugar, ese decreto que se llamó el 1926, que nos tocó Armando, usted se acuerda, Rudo, ahí estábamos metidos, tenía una primera razón de ser, es que no había camino distinto al procedimiento ordinario. Luego, ese decreto lo que buscaba era, primero, crear un procedimiento inexistente. En segundo lugar, recoger la llamada séptima papeleta, que fue una expresión genuina. A mí a veces me preocupa tanta capacidad de autolaceración de los colombianos, que si votaron muchos o poquitos por la séptima papeleta, ese no es el punto. Lo que realmente sucedió es que genuinamente esto nació en las universidades. Y ese decreto lo que hizo fue recoger una cosa que ya hacía efervescencia en la sociedad colombiana. Y además la escogencia del estado de sitio obedece a algo de lo cual yo fui testigo y quiero traer aquí, que es algo que he escrito en el pasado y que me parece que tiene una enorme validez y una carga de legitimidad muy grande. Algunos le dijimos al presidente Gaviria, pero hombre, esto de usar el estado de sitio para una constituyente, pues claro que tiene una discusión compleja. Y Gaviria, además de decir pues, que era necesario de alguna manera recoger ese clamor, dijo lo siguiente, dijo, yo quiero que sea estado de sitio para que la Corte se pronuncie de inmediato. Yo no voy a someter este país a una constituyente que se caiga dentro de 2 o 3 años. Yo quiero que la Corte en 8 días me resuelva si este es el camino o no. Y yo veo un valor republicano ahí. Claro que se puede discutir lo del estado de sitio desde el punto de vista de la técnica constitucional, pero el propósito era al contrario, era abreviemos y que la Corte se pronuncie. Ahora, dictado el decreto y recogidos los votos, comenzó un proceso de consenso absolutamente detallado. A mí me tocó participar, estábamos siempre hasta las 3 o 4 de la mañana creando entre todas las fuerzas políticas un proyecto constitucional consensuado. Este era un esfuerzo para el consenso. La propuesta actual del presidente es un proyecto para que la Constitución sea carta de batalla, es para regresar al siglo XIX, es para derrotar a alguien. Y en el 91 eso fue extraordinariamente distinto. De tal manera que me parece que hay una tergiversación histórica cuando se trata de asimilar lo uno a lo otro. Ahora, lo que sigue es que tanto el referendo como la constituyente pues tienen validación constitucional. Lo que ocurre es que tienen que ser producto de normas legislativas aprobadas por el Congreso. Entonces, si el presidente es serio en esto, si esto no es solo un lema de campaña, sino una idea real, pues que presente la propuesta. Y el Congreso, en mi caso personal, pues yo creo que es inconveniente, pero uno tendría que cumplir con examinarla con cuidado. De tal manera que ahí hay esa incógnita nueva que surge, aun cuando en mi opinión esto es más bandera de campaña pensando en el 2026. Y aquí surge una cuestión que yo he llamado la tercera cámara, que francamente me está preocupando mucho. A veces hasta me atrevo a decir que es más nociva que la llamada mermelada, porque empiezo a sentir en el Congreso
un argumento, decir, no, pues esa propuesta del gobierno no es buena, pero ¿para qué voy a pelear con el gobierno? Yo voto y que la Corte la tumbe. Entonces estamos disparando el balón hacia el fondo de la cancha, sobrecargando de manera, en mi opinión, muy peligrosa a la Corte Constitucional, llevando todo a la decisión de la Corte con un costo humano e institucional muy fuerte. En el fondo el Congreso está dimitiendo de su función y disparando el balón hacia adelante. Y ahí entonces surgen por lo menos unos indicios iniciales que me preocupan de por qué también la Corte se puede reventar. En primer lugar, ya les decía que el Ministerio de Igualdad fue anulado. Un ministerio que en el fondo era un ministerio de papel, no tiene ejecución presupuestal, son cifras en un papel y unos nombramientos, claro. Me pregunto por qué era necesario modular la sentencia y esperar 2 años para que la sentencia se convirtiera en realidad. 2 años que le permitan al gobierno recrear el ministerio y corregir lo que fue un vicio que no se podía enmendar. Yo quiero ser extraordinariamente cuidadoso en esto, porque sé que es delicado, pero me causa cierta preocupación diferir los efectos de esa sentencia para eliminar un ministerio que en la práctica no existe, que es lo que mueve eso. Hay también algunas sentencias preocupantes. Hay un problema de tierras en el Magdalena Medio, de una tutela que la Corte resolvió en votación de 8-1, que lo que decía era un propietario fue despojado por la Agencia Nacional de Tierras de una finca que había comprado en una zona donde hubo desplazamiento. Entre el desplazamiento de esa finca y la compra transcurrieron 15 años y 4 dueños. Luego el propietario lo que dijo es, pero ¿cuál es el problema de la buena o mala fe si pasaron tiempo y yo no compré directamente al invasor? Recordemos que la ley actual en Colombia dice que se exige la buena fe exenta de culpa y que prácticamente se invierte la carga de la prueba, o sea que es el propietario que compró el que tiene que demostrar la buena fe. Y bien, eso es discutible, pero viene funcionando. La Corte en este caso dijo en la primera sentencia de tutela, dijo, no, este señor realmente obró de buena fe, no le podemos devolver la tierra porque es que la ley dice lo que acabo de señalar, pero sí hay que pagarle una compensación. Pues de alguna manera, con vicios de un procesalismo muy superficial, la Corte tumbó su propia sentencia. Eso solo ha ocurrido, creo, 2 veces, porque Humberto Botero lo puede saber mejor que yo. Anuló su propia sentencia 8-1 y eliminó la obligación de compensar al propietario. Pero como eso hay que volverlo a resolver, porque esta es una nulidad, ahora el encargado el nuevo ponente es el doctor Vladimir, que es el magistrado nuevo que llega a la Corte. Y sí le genera a uno cierta preocupación de una sentencia que parecía además de justa, sólida, la Corte revise sus propios actos. Y allí habría que preguntarse si las razones procesales, que a mí me parece que son muy poco significativas, permitan una decisión de esta naturaleza. Ahora, vienen 3 magistrados nuevos. Y aquí también hay una cierta ingenuidad. Hay personas que dicen, sí, pero de los 3 nuevos, solo uno va a ser de la terna presidencial. Los otros 2 son de la Corte y del Consejo de Estado. Pero la capacidad de un gobierno de incidir en la configuración de las ternas de las Cortes, pues me parece que no puede ser desestimada. Luego, para resumir mi preocupación, que es la que yo llamo la tercera cámara, es los riesgos de acumular todo, apostarle todo a la Corte, con incidencias de carácter humano, procedimental, etcétera, y de composición de la Corte, lo cual me parece que hay que solidificar la pedagogía y la formulación de las alertas necesarias
para examinar cada uno de estos acontecimientos actuales. Y ya termino con la pregunta clave que no tiene respuesta. Entonces, ¿qué hacemos hacia el 2026? Este es como, si uno tuviera la fórmula de la Coca-Cola, pues sería millonario. Luego dijéramos que lo triste, cuando me invitaron a esta intervención y esta agradable conversación, dije, pero van a preguntar ¿y qué hacemos si uno realmente no tiene respuestas categóricas? Pero yo sí quisiera aproximar algo. En primer lugar, me parece que hay un problema que viene del 2022, que es que lo que llamamos centro político, pues está desarticulado. Quedó desarticulado en el 2022 y sigue, y hay una proliferación de candidatos, por lo tanto hay una pregunta muy válida, es, bueno, si somos de centro, perfecto, así tengamos matices y eso es democrático, pero ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la mecánica nacional para que esto vaya confluyendo hacia opciones más claras? Para no regresar al riesgo del 2022, entre otras cosas por una razón, porque en mi opinión yo no veo, a diferencia de otros, la extrema debilidad que se le atribuye al gobierno. A mí, al contrario, me parece que en el Congreso, y ahora trato de hacer este ejercicio un poco más detallado, el gobierno tiene una enorme fuerza en la Cámara y en el Senado hay unas votaciones en el borde, pero que el gobierno ha ido logrando ganar. Fue lo que ocurrió, por ejemplo, con la ley de pensiones, que alrededor de lo que parecía un acuerdo con el presidente, hecho con el Partido Liberal y la U, sin embargo se logró sacar adelante un proyecto mayoritario. Lo que se informó hoy es que se radicó la ponencia y que parece que sigue orbitando en líneas generales alrededor de lo que fue ese supuesto o real pacto. Pero eso fue lo que permitió de todos modos que esta ley pasara. Y en cuanto a la salud, es que yo creo que la reforma a la salud ya se está haciendo. De hecho, 25 millones de pacientes hoy dependemos del gobierno por la vía de las intervenciones y por la vía de las 5 EPS del régimen subsidiado que aceptaron ser gestoras para recibir entre el 5 y 8%, pese a que las funciones son prácticamente mínimas. Luego yo creo que hay realmente un tinglado que, en mi opinión, me parece que la nueva ley abreviada que se pretende presentar, que en el fondo contiene la misma filosofía de la ley inicial, realmente implica que, claro, porque el gobierno necesita redondear legalmente su territorio, pero no creo yo que ya esté sujeto el gobierno a lo que pasa en el Congreso, porque en la práctica ya la reforma a la salud se está haciendo. Y me parece que en esto no hay que equivocarse. Por lo tanto, sí es necesario, primero, que este centro se articule y que seamos capaces de responder qué es centro, porque ahí hay una insuficiencia muy grande. Definimos el centro por lo que no es y no por lo que es, y nos estamos dejando amurallar en una circunstancia que yo considero muy nociva. En algún foro al que asistí me decían, no, la bandera del centro es la defensa de la Constitución del 91. Nada me encantaría más a mí, pero ese es un error. La Constitución del 91 es el pasado. Precisamente el artificio puede consistir en que por llevarnos a la defensa de la Constitución del 91 nos equivoquemos y terminamos el llamado centro encarnando el statu quo y no el cambio. Para mí el lema debe ser el contrario, es cambio en el cambio. Nosotros tenemos que ser capaces de crear, imaginar una sociedad moderna, vibrante, que progrese, que esté más allá de Petro. Lo que tenemos es que construir banderas post-Petro, no una simple réplica del pasado para decir que la Constitución del 91 resuelve todos los problemas, lo cual implica mucha pedagogía sobre clarificar qué es lo que está pasando y cuáles son los riesgos, que yo creo que son reales, y no propongo una oposición ciega tipo Gavilla para destruir cualquier expresión del gobierno, sino una cosa razonada, convincente y con el ojo en el futuro y no solo en la réplica. No podemos jugar solo desde la defensa, sino que hay que
crear una tripleta o algo así capaz de meter goles y de estar jugando en la línea de frente. Por lo tanto, me parece que eso se dice fácil, hacerlo es difícil, pero sí hay cosas para hacer, repito, que es generar una nueva ilusión, una sociedad realmente cambiante, entre otras cosas, cambiante sin populismo, cambiante con responsabilidad, pero también mucho más moderna, porque muy buena parte de las propuestas del actual gobierno y del pacto histórico son bastante anacrónicas. A mí, francamente, me parece que esto era la izquierda antes del eurocomunismo. Yo creo que esto hoy no, realmente no corresponde a la noción actual de izquierda. Ahora, ¿cómo es la composición, la situación en el Congreso? Ya lo dije, pero lo preciso un poco más. La Cámara está muy al lado del gobierno y yo creo que ese es un hecho y seguramente la ley de pensiones va a pasar rápidamente. En el Senado, como ya lo dije, hay una cosa más volátil, pero el gobierno ha ido logrando con dificultad ganar, sobre todo porque al pacto histórico se suman votos de buena parte del Partido Liberal en el Senado. Voy a poner un ejemplo que me pareció muy sorprendente. El presidente del Partido Liberal dijo el día antes de la votación de las pensiones que había que volver a empezar una ley de pensiones en la legislatura siguiente. Y al otro día el Partido Liberal fue a Palacio, se sentó con el presidente Petro y logró el acuerdo al cual ya hemos aludido. Y esa masa de liberales contribuyó a la votación, así como también congresistas de la U. No todos, pero casi todos. Y en el Partido Conservador hay una división. Luego dijéramos que la mayoría que ha logrado el gobierno en el Congreso es precaria porque es una amalgama de partidos, pero precaria y todo está tomando las decisiones. Todo para decir que a mí no me parece ver las debilidades que otros le atribuyen al gobierno ni en el Congreso, ni tampoco siquiera en la opinión pública. Una aceptación del 32%, yo no quiero ser catastrofista, pero no tiene el carácter ruinoso que le atribuyen. 32% en Latinoamérica, ¿quién quisiera eso? A mí francamente me parece que hay una visión distorsionada que permite predecir que en el 2026 el pacto histórico irá, creo yo, a la segunda vuelta. ¿Y contra quién? Si repetimos lo que pasó en el 2022, ese ingeniero puede ser reemplazado por alguien de una manifestación mucho más extrema hacia la derecha, lo cual tampoco me parecería un buen escenario para Colombia. Luego yo sí veo una preocupación y finalmente lo curioso es que la gente se siente de centro, todas las encuestas muestran eso, pero hay un problema de desarticulación que, repito, exige pedagogía, activismo para que no nos durmamos sobre laureles aparentes, pero también renunciación y grandeza para generar mecanismos, porque lo que veo por ahora muy difícil es el intento de una consulta, que fue lo que se hizo en el 2022. Las personas que están funcionando como posibles candidatos de centro, difícilmente veo yo que se sometan a una sola consulta para obtener una candidatura única. Y claro, entonces la gran pregunta es si vamos a quedar simplemente en manos del darwinismo político, es decir, un proceso en el cual unos candidatos van sobreviviendo, otros van pereciendo al ritmo de la lucha política, pero en unas condiciones prácticamente incontrolables. Es más una pregunta que una respuesta y yo pido disculpas por eso. En este momento me parece, por un lado, prematuro y por el otro muy difícil realmente de tener la fórmula mágica. No hay una fórmula mágica. Lo único, y con esto termino, que sí me parece que es esencial, es continuar en un ejercicio en dos direcciones, en explicar riesgos que existen, que creo que sí existen para la democracia representativa y el Estado de Derecho, y en insistir en la necesidad de unificación, de buscar caminos,
siempre pensando en el futuro. La política debemos hacerla en el futuro, no como la retaguardia del pacto histórico, sino como la vanguardia de una Colombia, repito, vibrante y mucho más moderna y que satisfaga de manera más seria, sin populismo, necesidades de cambio que yo creo que siguen siendo vigentes y evidentes. Bueno, queridos amigos, eso era lo que quería transmitir a ustedes hoy. Humberto, mil gracias. Muy, muy interesante. Y por supuesto, quisiera darle la largada a la conversación contigo con preguntas y respuestas. Las personas que quieran participar, por favor, levanten la mano y voy a darle la mano a grupos de a tres y después vuelvo contigo. Les voy a dar la palabra a grupos de tres y después vuelvo contigo, Humberto. Mauricio Rodríguez de primero. Mauricio, adelante. Gracias, Armando. Buenas tardes, doctor de la Calle. Muchas gracias por su presentación muy interesante, muy preocupante. Pregunta concreta, al grano. Si el presidente Petro hace una eh, violación manifiesta, usando sus propias palabras, de la Constitución, ¿cree usted que un paro nacional sería una buena respuesta? ¿O cuál sería la alternativa? ¿O cuál combinación de acciones deberían emprenderse para frenar esos impulsos? Gracias, Gracias. Mauricio. Diego Pisano, adelante. Diego. No. Mientras se prepara Diego. Diego, tienes apagado el micrófono. Ya, Diego. Sí, ya. Sí, quería agradecerle al doctor Humberto por sus muy buenas reflexiones y por señalar los riesgos institucionales que tiene Colombia en este momento. Pero quería recordar que hace un poco más de un año estuve conversando sobre las perspectivas de Colombia con el profesor Malcolm Dees antes de su fallecimiento y él me decía que él no veía el futuro tan negro porque Colombia tenía fortalezas institucionales, tenía Congreso, tenía Cortes, tenía Banco de la República, tenía un ejército civilista, tenía opinión pública, y él pensaba que el país había pasado por crisis también muy serias como las del narcoterrorismo o inclusive volviendo a la del 9 de abril. Mi pregunta es si el doctor Humberto comparte esa tesis de que las instituciones colombianas aguantan esta arremetida. Es posible que algunas de las decisiones del presidente sí tengan efectos negativos, pero la pregunta es si es capaz de destruir el orden institucional. Gracias, Diego. Juan José Chavarría. Hola Humberto, excelente exposición, maravillosos los comentarios. No, yo tenía un comentario que le envié ahorita a Moisés Wasserman sobre el debate en la Universidad Nacional. Es muy puntual pues en todo esto, pero creo que es relevante. Ha habido pues una discusión grande sobre el método de escogencia y oyendo al doctor Uprimi, él decía que era un pésimo método porque se prestaba a complots y a manejos indebidos. Y yo le decía a Moisés que ese es precisamente el método de elección del gerente del Banco de la República desde el 91. Las rondas sucesivas con votos secretos es el método con el cual se nombra al gerente del Banco de la República desde el 91 y a mí me parece que ha sido muy conveniente. Eso permite que cada persona libremente pues manifieste su deseo de quién es el nuevo gerente y ha funcionado. Entonces me parece terrible lo que está sucediendo porque además de que el gobierno se está involucrando en la universidad para decidir quién es el rector, se argumenta que el método es indebido y se presta a complot. Según eso, debíamos desconocer el nombramiento de todos los gerentes del Banco de la República desde el 91. Gracias, Armando. Muy bien. Ahora sí, Humberto, adelante. Bueno, entonces las preguntas de Mauricio Rodríguez y Diego Pisano tienen una característica un poco paradójica, que la respuesta a una puede parecer contradictoria con la respuesta a la otra, pero voy a tratar de explicar qué es lo que quiero decir. Doctor Mauricio, no, yo no creería que un paro nacional, yo no creo que las vías de hecho sean la mejor manera de afrontar esto. Por eso
sí creo que, pese a que he visto esos riesgos que he transmitido a ustedes, me parece que lo que hay que hacer es, por el contrario, robustecer los mecanismos que están funcionando tanto en el plano formal de la organización estatal como en el plano de los factores reales de poder. Es decir, creo que hay que acompañar al Congreso, que desafortunadamente habita en un mundo de desprestigio y de desconfianza muy grande, pero que un esfuerzo incluso por la corrección misma de limpieza política que necesita el Congreso, preparatoria de cualquier eventualidad futura, me parece que sería mucho más aceptable. Es más, así como dije que en el Congreso las votaciones en Cámara las gana el gobierno y en Senado están bastante empatadas, para un eventual constituyente o referendo yo creo que no pasarían por el Congreso, lo que va a poner al gobierno en un dilema. O mantiene simplemente la agitación del llamado proceso constituyente como retórica política, o presenta las normas concretas. Y si las presenta, yo francamente creo que eso sí no tendría acogida en el Congreso. La constituyente, por definición, es como un tiro en el pie que se metería el propio Congreso al cercenarse su capacidad de constituyente derivado. Pero en segundo lugar, me parece que el referendo tiene la dificultad de la configuración del cuestionario. Recordemos el 2003. En el 2003, en el clímax de su popularidad, el presidente Uribe presentó un largo y complejo referendo que perdió con excepción de una de las preguntas. Lo perdió precisamente por largo y por complejo. Luego, es obvio que lo que se recomienda en materia de referendo sea una o dos preguntas concretas, fáciles de responder. Pero el problema que afronta el gobierno frente a la situación de Colombia no es de una o dos cuestiones concretas. Si presenta un cuestionario mucho más largo, la discusión en el Congreso se vuelve imposible. Y además tiene que ser revisado por la Corte como lo fue en el 2003. Lo que me permite decir, la noción de constituyente primario es una noción bastante obsoleta en el mundo del derecho constitucional. El constituyente primario actúa en momentos nodales, en el clima de la generación de una nueva política. Entonces, el constituyente primario típico es la Revolución Francesa. Por eso los tratadistas siempre dicen, el constituyente primario es incontrolable. ¿Quién va a controlar la revolución? Pero eso es episódico. Mientras el Estado de Derecho funciona, nadie aplaude como aquí la idea de un constituyente primario que es un pueblo desbordado en las calles que se dicta normas, porque en el Estado de Derecho el pueblo termina siendo un órgano constituido. La sentencia de la Corte Constitucional del 2003, que calibró incluso la claridad de las preguntas y las funciones atribuidas al pueblo, era la demostración de que el pueblo es el cuerpo ciudadano, no el pueblo majestuoso de la Revolución Francesa o del 20 de julio de 1810. Luego, me parece que el Congreso no aprobaría seguramente un referendo o una constituyente, y en cambio lo que todos debemos tratar de lograr es mejorar los niveles de satisfacción de los colombianos con un Congreso tremendamente desprestigiado. Y respecto de las Cortes, yo sigo con mi cuento. Me parece que jugarle todo a la Corte Constitucional produce un desequilibrio y una desarmonía arquitectónica desde el punto de vista de nuestra organización estatal. A algunas personas, yo propuse que se hiciese una gran campaña mediática gratuita, no es de expertos ni de avisos ni nada de eso, donde cada sentencia de la Corte actual la liguemos con los éxitos que en el pasado ha tenido la Corte Constitucional en pro de la igualdad, de los derechos, del verdadero progresismo. No es posible que por el fallo de la Guajira se permita decir que la Corte es enemiga de los pobres y que no sufre como sufren los habitantes de la Guajira. Pero eso se corrige casi que gratuitamente con un gran esfuerzo, sobre todo mediático, de mostrar
lo que ha significado la Corte Constitucional en estos 30 años, es recuperar el papel de la Corte para que sienta mayor comodidad el día que le toque tomar decisiones más profundas. Tercero está el papel de la prensa, que es crucial y que de hecho es la que está jugando hoy un papel importante. La sociedad civil, que en Colombia cada vez es más vibrante. Los militares no están en plan de golpe. Ni creo yo que tengan ninguna, no hay una sola traza de militares que estén buscando caminos extraconstitucionales. Luego dijéramos que más allá que un paro nacional, que es una vía de hecho muy peligrosa, uno no sabe eso en qué termina, yo creo que tenemos que seguir construyendo sobre lo que tenemos, que es deficiente, pero que hay que utilizarlo. Y por eso digo que esto es un poco contradictorio a lo que le puedo decir al doctor Diego Pisano. Sí, Malcolm siempre fue muy optimista frente a Colombia. En esto podía haber algo temperamental. Yo soy generalmente pesimista porque siempre pienso que el pesimismo es la mejor cura para la frustración, porque uno ya está preparado para lo peor. Eh, pero tampoco me parece que esa sea la respuesta para lo que está pasando, porque yo sí creo que están pasando cosas. Luego, si bien creo que hay que cimentar la respuesta institucional, que es realmente lo que importa, tampoco quiero pensar que basta con descuidarse y decir Colombia tiene suficientes antídotos. Ahora, Juan José, yo creo lo siguiente. ¿Cómo se elige? ¿Cuál es la gobernanza adecuada para una universidad? No, pues esa es una pregunta abierta, totalmente infinita, donde hay todo tipo de respuestas. Precisamente lo que se está abriendo camino es una de esas respuestas, es decir, no, esas son las comunidades estamentales, pues toman las decisiones y entonces el rector de la universidad es producto, dijéramos, de la democracia participativa, votando los estudiantes, profesores, en fin. Pues esa es una fórmula, pero cualquiera perfectamente podría decir que no necesariamente es la mejor, porque el papel de la universidad en una sociedad es otro. Una cosa es la regla democrática para conducir el país, pero hay universidades que tienen un sistema de elección mucho más cerrado, si se quiere, no democrático, pero que es eficaz en términos de sabiduría, de preservar la línea de investigación, de cumplir los propósitos de una universidad frente a la comunidad que la compone, a lo cual se agrega, como alcanzó alguien a mencionarlo, en los prolegómenos de esta conversación antes de empezarla formalmente, pues dijéramos la columna del doctor Wasserman, donde se dice es que la universidad es mucho más allá, va mucho más allá que esos estamentos. Por lo tanto, la comparación con la elección de la Junta del Banco de la República me parece muy interesante, pero yo francamente creo que si bien discutir cómo deben gobernarse las universidades es una práctica interesante, subyugante, pero además, y esto lo conecto con el proceso en marcha del proyecto gubernamental, también hay que entender que las universidades privadas tienen derecho a darse su propia configuración y eso no tiene por qué ser inconstitucional porque precisamente se desenvuelve en el marco de la autonomía universitaria. Es que lo que pasó en la Exacto. Universidad Nacional es que precisamente el que un ministro le diga a un consejo superior, usted nombra a un encargado en 24 horas y si no le pongo una multa, que me digan que ese es el paradigma de autonomía universitaria. No, yo no puedo creer que haya quien defienda esa tesis. Me parece realmente muy preocupante. Perfecto. Mil gracias. Gracias, Humberto. Entonces le doy la palabra a Francisco José García Lara. Adelante. Doctor Humberto, muy buenas tardes y muchas gracias. Usted ha tocado un tema muy importante. Yo quisiera hacerle una pregunta. Hace apenas un rato se supo que la Corte Constitucional había dejado sin vigencia el 5% que se le estaba quitando a las EPS de la UPC hasta tanto el Consejo de Estado no se pronunciara de manera definitiva. Entonces, quizás la pregunta, en este caso no es que el Congreso le haya dicho, oiga, Corte, resuelva, o démosle que la Corte resuelva. Es la Corte revisando en su sala de revisión o de seguimiento de la sentencia T760, la que dice, oiga, aquí algo está pasando y yo tengo que intervenir, porque el reducirle la plata sin un asidero técnico, pues me lleva a que se desfinancie el sistema de salud
y yo tengo que entrar. Quienes trabajamos en el sistema de salud hace años, y usted sabe muy bien, pues eso ha sido una preocupación muy grande que le quiten la plata de una manera tan simple. La pregunta sería, ¿es esta situación de Petro de a veces desbordar lo que usted mismo decía, está tratando de reglamentar su reforma vía decreto, podría ser detenida en las Cortes? Y una segunda pregunta, la carta de hace 2 días del comandante de las fuerzas militares pidiéndole neutralidad a sus subalternos. Yo entiendo, usted dice, yo no veo que haya como un ruido de sables, pues, ¿cómo deberíamos interpretarla? ¿O debe generar alarma? ¿O simplemente es una cosa que por alguna razón él se movió? Esas serían mis dos preguntas y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Ahora, Jorge Ramírez Ocampo, adelante. Humberto, prodigiosa presentación, muchas gracias. Yo tengo dos preguntas que, pues, indirectamente se relacionan con la presentación. Una, ¿qué implicaciones tiene la ruptura de relaciones con Israel en en términos de continuar el proceso de debilitar las fuerzas militares colombianas que comenzó con el descabezamiento de la cúpula militar al comenzar el gobierno y que continúa ahora con una maniobra diabólica, que es quitarle a las fuerzas militares la capacidad para mantenerse o para prepararse, para armarse, para reparar aviones, para todas esas cosas. Me parece que es una cosa de unas implicaciones tremendas, mientras que, por otro lado, las fuerzas afines a Petro se están fortaleciendo, se están armando y se están consolidando. Eso me parece a mí que es una cosa muy preocupante y quisiera oír tu comentario al respecto. El otro tema es este de la Universidad Nacional, que es uno de los debates más sorprendentes que yo he visto. Se dice, la universidad es autónoma, pero el gobierno no hace sino meterle las manos. Es una cosa espantosa. El, el, el gobierno le mete la mano porque le impone, primero no le firma el acta al Consejo Superior Universitario y ahora con un ministro ad hoc le ordena nombrar un rector encargado porque desconoce la decisión del Consejo Superior. Entonces, yo no sé, yo quisiera, yo leí la columna de Moisés, desde luego, pero, pero quisiera oír también un comentario de Moisés sobre todo este revuelto que hay con relación a la universidad. Muchas gracias. Muy bien. Humberto, adelante. Bueno, entonces, pero llevamos dos nomás. Sí, Faltaría el llevamos dos. No hay tercero. más. Ah, bueno. Sí, por ahora no hay más. Bueno, entonces, mi estimado amigo, el doctor Francisco José García Lara, yo diría lo siguiente. Bueno, no conozco la decisión a la que usted alude, Francisco, concreta, que según le entendí es reciente. Bueno, y un poco inusual. Es curiosa, si te entendí bien, porque es la Corte diciendo, decidiré sobre el recorte de ingresos al sistema de salud dependiendo de lo que decida el Consejo de Estado sobre algún procedimiento que hay en marcha allá. Pero para responderlo con criterio general, que es como tú me preguntas, yo diría que la Corte siempre tendrá facultad de intervenir en función de los propósitos constitucionales que rigen la prestación del servicio de salud, la garantía del derecho a la salud y los desarrollos legales y prácticos de esa protección de ese derecho. Luego, dijéramos que los confines de la acción de la Corte son tan amplios que si detectar que las decisiones que se están tomando ponen en jaque
o debilitan la garantía de ese derecho a la salud, pues tiene plena capacidad de intervenir. Ahora, claro que eso tiene una repartición por competencias, como por ejemplo las intervenciones que el gobierno ha adelantado se han expresado en decretos o en resoluciones. Por lo tanto, la Corte Constitucional ab inicio no es la competente, puede llegar allá por la vía de la tutela, pero las primeras decisiones son de la justicia contencioso administrativa. Pero para completar y resumir mi respuesta, la capacidad de la Corte Constitucional en Colombia es casi infinita, bien por competencia directa o bien porque la vía de la tutela termine llevando, como ocurre generalmente, todas estas controversias allá. Es una cosa muy interesante, la figura relativamente reciente de la Corte Constitucional que le dio capacidad de suspender aplicación de leyes inconstitucionales como medida cautelar, no esperar a la sentencia final. Eso es inusual en el derecho constitucional. Las medidas cautelares son normales en derecho, pues el embargo de bienes, si es un proceso ejecutivo, o la suspensión provisional de normas del Ejecutivo, pero que una Corte Constitucional suspenda provisionalmente la aplicación de una ley es inusual, pero al mismo tiempo tiene la ventaja de que sí permite reacciones muy rápidas de la Corte Constitucional si se observa una violación flagrante de la Constitución, dijéramos visible, una violación que brilla al ojo. Luego, lo que hoy tiene la Corte Constitucional es una enorme capacidad y poder para actuar redoblada ahora o profundizada con esa fórmula cautelar de suspensión de decisiones legislativas. Ahora, el segundo punto, yo sí comparto la preocupación del doctor García Lara. Me parece muy curioso. A mí me sorprendió también ese mensaje de la alta oficialidad de las fuerzas militares pidiendo neutralidad frente a las discusiones políticas. Uno en abstracto diría, si no hay problema, el médico no habla de una droga si no tiene alguna sospecha, ¿no? Es decir, ¿por qué? ¿Qué motivó eso? A mí francamente me parece un poco extraordinario, porque todo lo que esté pasando en Colombia, que es grave, en mi opinión, esta vez no pasa por el ruido de sables. Yo no he visto ninguna manifestación de lo que solía llamarse ruido de sables, que lo vivimos con Belisario, que lo vivimos con López Miquelsen, eso no está presente ahora. Entonces yo no entiendo muy bien qué fue lo que originó eso, porque eso tendría doble interpretación. O el liderazgo militar se cura en salud y dice no se nos metan aquí nadie, ni el gobierno ni la oposición, esa es una posibilidad de interpretación, o al contrario, algo vio esa dirigencia militar para decir, hombre, salgámosle al paso a cualquier efecto de la polarización, que es la palabra que utiliza, en las filas militares. Yo no he podido entender eso. Tengo que responder simplemente, no entiendo y me ha parecido realmente curioso. Doctor Jorge Ramírez, pues mil gracias por su opinión sobre lo que yo he dicho aquí. A mí me sigue pareciendo que el gran problema frente a lo que ocurrió en Gaza por parte de nuestro gobierno nacional fue la ausencia de condena a lo de Hamás, que fue un acto brutal. Me parece que ese elemento quedó faltando en una reacción del gobierno que desde el principio fue más directamente a Israel y que ha ido intensificando frente a Israel, pretermitiendo el eslabón inicial, digo inicial contemporáneo, pues claro es un conflicto milenario, pero en los acontecimientos recientes lo que hizo Hamás era repudiable y necesariamente debía haber sido objeto de repudio. Después entra la situación actual donde, en mi opinión, sí el gobierno tiene razón en condenar lo que está ocurriendo en Gaza. Es francamente un genocidio. Yo sí miro con extrema preocupación y uno tampoco puede callar sobre eso, lo que ocurre allí. La gran pregunta
es la que usted formula, doctor Jorge, porque me parece que la ruptura de relaciones no necesariamente es la única respuesta. Es más, de hecho, en la situación, por ejemplo, cuando fue muy aguda con Venezuela, hubo muchos que siempre sostuvimos que no debían romperse relaciones con Venezuela, porque las relaciones son multifacéticas, son relaciones de los pueblos, son relaciones consulares, son relaciones comerciales. La ruptura va en la élite de la organización estatal. La competencia es del presidente de la República, sin duda, pero me parece que puede ser incluso medianamente ineficaz respecto de lo que el gobierno se propone, que termina siendo más bien simbólico. Y en cambio, yo sí creo que tiene un efecto colateral que usted ha descrito. Uno no es un experto como para poder cuantificar qué de nocivo produce la ruptura en relación con la capacidad armamentística y de entrenamiento de las fuerzas militares colombianas y también y los elementos de inteligencia que también juegan. Pero francamente sí pone en duda que lo mejor que se pudo haber hecho en ese momento era una ruptura de relaciones, que por cierto otros gobiernos de orientación de izquierda no han dado ese paso. Han criticado a Israel. Hoy mismo en el propio Estados Unidos hay una fuerte polémica sobre las actuaciones de Israel en Gaza que son inaceptables para la humanidad, pero no necesariamente eso debería haber conducido a la ruptura de relaciones, y menos tomando en consideración un elemento que usted dice que, repito, no soy capaz de cuantificar, pero que leyendo expertos sí algún efecto tiene en términos de frenar eh, aprovisionamiento y entrenamiento de las fuerzas militares colombianas en momentos en que es absolutamente necesario. Ahora bien, sobre el tema de la Universidad Nacional, yo comparto lo que usted dice. Es que me parece que el problema no ha sido si es mejor el doctor Múnera o el doctor Peña. Eso me parece que, y por eso insisto en que originalmente a mí me sorprende mucho porque la discusión inicial era que se había desoído los estamentos de la universidad, pero no que el señor estuviera vetado, que el elegido era nocivo para la universidad. Eso no se dijo. Eso se vino a decir ayer o antier. Alguien me dijo, no, es que él es parte de una camarilla. Pues a mí la noción de camarilla me parece que no es aplicable. Y cuando además están Basserman y Fernando Sánchez Torres y otras personas, a mí eso no me suena a camarilla, me suena más bien a un gobierno que ante la derrota en el Consejo de la Universidad no quiere aceptarla, entre otras cosas, creando un problema que se ha desbordado sin necesidad. ¿Cuántos presidentes de Colombia han cohabitado con rectores de la Universidad Nacional que no son marionetas ni amanuenses del gobierno y se han entendido? Porque me parece que no necesariamente esta es una dinámica de choque. Luego, que la decisión para supuestamente, entre comillas, corregir esto sea ordenar bajo multa, es que francamente a mí me parece que el lenguaje mismo es dramático. Le ordeno bajo multa que encargue una persona, lo cual de contera implica desconocer al elegido, más allá de si se posesionó en una notaría, etcétera. Pues a mí sí me parece muy ominoso, me parece un mensaje muy preocupante para la autonomía universitaria. Pero si el doctor Basserman, como lo pide Jorge, está ahí y quisiera hablar, yo creo que todos lo escucharíamos con devoción. A ver, Moisés, por favor, dinos lo que opinas sobre este tema. Gracias. Pues realmente antes de eso quería decir pues que extraordinaria la presentación del doctor de la calle como siempre. Lo único es que al principio él dijo que realmente él no estaba demasiado preocupado, pero a mí sí me dejó preocupado. Pero al principio, no estaba Ah, demasiado al ya. principio. Bueno, respecto a la universidad, de pronto decir un par de cosas, pues yo he planteado en varios lugares lo que pienso, pues y yo creo que la mayoría lo saben, realmente creo que es, que es
pues no, sin usar palabras demasiado fuertes, es realmente un desconocimiento total pues de la autonomía universitaria, de qué es eso y para qué sirve. Pero yo quiero señalar un par de cosas. La primera es que eh, no empezó, no empezó con el nombramiento del profesor Peña. Empezó antes, porque la razón por la cual el Consejo Superior decidió votar en secreto es porque había amenazas contra los miembros del Consejo si no votaban por la persona que salió primera en la consulta. Y por eso yo pienso que había realmente algún tipo de posición anterior. No quiero hablar de complots, pero sí una posición anterior y una disposición a lograr lo que hace mucho tiempo están pidiendo algunos grupos en la universidad, que es la elección directa del rector por parte de las comunidades universitarias. Eh, que creo que el doctor De Cá lo explicó bien, el doctor Ramírez Ocampo también. Eso realmente es un tema de discusión totalmente legítimo y que se debe y se puede discutir, eh, pero de muy dudosa bondad y que es usado en muy pocos lugares del mundo, y en los lugares en que es usado genera lo que todos temíamos allá que generara, y es la introducción de la política dentro de la elección del rector, con todos los medios que usa la política electoral, por lo menos en nuestros medios. Y eso se dio primero por esa amenaza previa, que fue la que los llevó a votar en secreto, y después por un acoso, realmente acoso brutal contra la representante estudiantil, que la llevaron prácticamente a un ataque de nervios y a su renuncia. También la renuncia de la suplente de las representantes profesorales, y pues lo que siga, que seguramente será muy complejo. Ahora, otra cosa que yo me temo es que eso empezó realmente como un intento de imponer la elección directa de rector, pues que no voy a volver sobre eso y ni a discutir sobre eso. Pero me parece que un poquito en el camino le llamó la atención al presidente para convertirlo como en un experimento piloto de su propuesta de poder constituyente. De poder constituyente a través de un proceso con asambleas. La universidad es experta en asambleas, y pues quienes hemos pasado por la universidad pública sabemos lo que son esas asambleas en las cuales no hay quórum, no hay mayoría y se decide por gritería, y además pues la presión la presión social es supremamente fuerte, pero se está convirtiendo en un piloto. Y ahora todas las exigencias, tanto de los comités de representantes profesorales como de los estudiantes, como de aquellos que tienen tomados los edificios, que son parte estudiantes y parte no, según dicen, yo no sé, es eso, es constituir un poder constituyente dentro de la universidad. O sea que yo creo que además del esfuerzo ese de introducir ese sistema electoral dentro de la universidad, lo están utilizando en el camino como una prueba piloto del poder constituyente. Y, pues obviamente que eso no produce mucho optimismo. Gracias, Moisés.
muy, muy interesante. Y tú le has añadido motivos de preocupación a la charla de Humberto. Pero mil gracias. Tenemos dos intervenciones, dos manos levantadas, Humberto. Santiago Montenegro primero. Adelante. Correcto. Gracias, Armando, y muchas gracias, Humberto. Excelente tu presentación. Yo tengo un comentario pregunta. Uno de los puntos que tú desarrollaste fue la recentralización que se está dando en muchas áreas en Colombia, ¿no? Entonces mencionabas temas como la CREG y el manejo de las tarifas, las vigencias futuras, el tema del Banco de la República, la parafiscalidad con especial referencia a la Federación de Cafeteros, caminos vecinales, el tema de la delegación de la minería en Antioquia, asuntos deportivos, etcétera. Un poquito me sorprendió que no hubieses incluido los temas de la salud y las pensiones en ese esfuerzo por centralizar y yo diría estatizar muchas cosas en Colombia, porque es evidente que las reformas de pensiones y de salud pues están estatizando dos cosas muy importantes del país, ¿no? Entonces, hay una tendencia estatizadora, por un lado, o centralizadora, pero por otro lado hay una descentralización de uno de los temas más importantes de cualquier sociedad, que es la fuerza, el monopolio de la fuerza en poder del Estado. Tú dices pues que no hay ruido de sables. Yo diría que sí, no hay ruido de sables legítimos, pero sí hay un ruido de sables ilegítimos a lo largo y ancho del país. Los grupos armados ilegales están proliferando en todas partes, ¿no? Eh, la nueva Marquetalia, el Estado Mayor Central de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo, distintas fracciones de estos grupos se han expandido y han cogido una fuerza tremenda en forma consistente con la expansión de la coca, que eso pues venía desde antes, ¿no? Pero entonces un poco la pregunta, Humberto, es eso. Por un lado se están estatizando, centralizando cosas, pero lo que debería estar centralizado, ¿no? En el Estado, el monopolio de la fuerza, va en sentido totalmente contrario. Gracias, Santiago. Jorge Humberto Botero, adelante. Gracias para agradecer la magnífica charla de Humberto. Yo quisiera que fuera posible que a su liderazgo intelectual, que es sólido, que viene de tiempo atrás, se le añadiera, y esto no depende del solo, un gran liderazgo político en las circunstancias actuales. Iba a decir que el episodio de la Universidad Nacional es parte de un designio superior, es un piloto, como Moisés lo ha dicho, y es un piloto en un sentido, es en el sentido de ir empoderando unos colectivos que son la contrapartida de la recentralización del poder público en la nación y específicamente en el presidente. Los ejemplos abundan. Cámaras de comercio, los gremios del sector agropecuario, las juntas de acción comunal, todo hace parte del mismo designio. Vean ustedes la simetría absoluta entre dos fenómenos aparentemente inconexos. Lo que está ocurriendo con el conato de toma de la Federación de Cafeteros con el episodio de la Universidad Nacional. Y quisiera añadir un solo comentario para hacer ver más que la intención torcida del gobierno es la torpeza con que actúa. Apremiar con multas al Consejo Superior de la Universidad si no deciden en el sentido en que el gobierno pretende, no solo arrasa, como ya lo dijo Humberto y lo dijo Moisés igualmente, con la autonomía universitaria, y no solo es absolutamente grosero, sino que además tiene esta pequeña anomalía. Usted no puede disciplinar, no puede imponerle sanciones a cuerpos colectivos.
el resultado de las decisiones de los cuerpos colectivos depende de decisiones que individualmente no corresponden a sus integrantes. Entonces, decirle a un profesor o a un estudiante o a un funcionario de la administración que hace parte del Consejo de Superior que lo van a sancionar porque de facto hoy no hubo decisión, cuando esa persona asistió y supongamos que votó porque se cumpliera la instrucción infame del gobierno, pues es un disparate total. No se pueden amenazar a los órganos de las universidades, a los órganos colectivos, pero además hacerlo es una estupidez absoluta y lo quería poner de presente. Gracias, Gabriel Humberto. Humberto, adelante. Sí, bueno, comienzo por lo que dijo Santiago. No, Santiago tiene razón en que al principio yo dije que iba a tratar de precisar elementos muy estratégicos, porque entre otras cosas mucho de lo que se iba a discutir aquí es conocido suficientemente por todos. Luego, Santiago tiene razón en que dijéramos, no hable de salud y pensiones, donde el proceso de estatización, dijéramos, es indiscutible. Luego, omití eso sencillamente porque lo di por supuesto, lo di como por una discusión que en cierta forma ya ha estado suficientemente cocinada en la opinión pública y en las opiniones de ustedes. Pero en efecto, el fenómeno existe y me parece que, como ya los señalé, que en materia de salud creo que ya es irreversible de hecho, más allá de lo que pase con esa ley nueva, que realmente es apenas la quintesencia de las normas anteriores. Aquí surge una reflexión adicional, y es que cuando uno habla de descentralización, y en este caso de la expresión recentralización, tiende a pensar en lo territorial. Pero yo aquí lo que implícitamente quiero estar diciendo es que buena parte de la recentralización está ocurriendo incluso dentro del nivel nacional, trasladando hacia el presidente una serie de funciones que tienen que ver con el equilibrio de poderes. O sea, es una noción, pues no quiero decir nueva para no parecer arrogante, pero un paso adelante en la cuestión del equilibrio de poderes, porque solemos verla los abogados en términos de la relación Ejecutivo, Congreso, Cortes. Pero resulta que no es la única forma de eliminar previsiones que la Constitución tomó, por ejemplo, sobre la CREG, sobre las comisiones reguladoras independientes, un poco sobre el tema del Banco de la República, etcétera. O sea que aquí hay, me parece, un problema más de fondo que no se limita a pensar cuál es la relación de Bogotá con los municipios o de la Casa de Nariño con los municipios y los departamentos. El segundo punto lo toqué más tangencialmente y de manera parcial, que es el de la cuestión del monopolio de las armas legítimas, y lo referí más a las milicias. Y omití, dijéramos, el tema de lo que suele llamarse paz, por la misma razón, porque me parecía pues que eso está un poco trajinado y queríamos ganar tiempo también para esta discusión, pero yo estoy totalmente de acuerdo con Santiago Montenegro. Me parece que el ejercicio de la llamada paz total está mostrando unos niveles de deterioro de control territorial realmente preocupantes. Y me parece que hay síntomas de que realmente vamos en regresión. A veces uno se siente más a finales de los años 80. Y creo que la estructura de la opción por los diálogos regionales puede contribuir a eso. Yo en esto quiero ser discreto por una razón. Primero, porque como personalmente estuve metido en lo de La Habana, siempre soy cuidadoso porque al principio que opiné sobre esto se decía, estos señores de La Habana creen que son los únicos que saben y que lo que están es sacando pecho. Y no, esto es tan complejo y realmente ha habido tales cambios en la conflictividad del 2016 cuando firmamos a hoy, que yo sí creo que es legítimo que el presidente busque innovar y tiene derecho y hasta el deber de innovar. Luego, una primera razón por la cual uno, en mi opinión, yo no me quiero atravesar pues como palo en la rueda a los esfuerzos del gobierno.
En segundo lugar, porque el volumen importante de información lo tiene el mismo gobierno que uno no tiene. Entonces, en estas materias, por experiencia personal, me parece que suele suceder que uno empieza a elucubrar sobre realidades que no sabe. Es el gobierno realmente el que sabe lo que está pasando en los territorios. Pero lo que aflora sí es preocupante. Ya es crónica la suspensión de la movilidad del tema del Cauca. Hoy acaban de reabrir la Panamericana. Lo que pasa en el Catatumbo y el fraccionamiento de los diálogos regionales ya produjo un primer damnificado, que fue la ruptura de la mesa única con el ELN, a consecuencia de la separación del grupo en Nariño. El gobierno, yo creo que obró bien cuando resolvió, obró bien en términos de su lógica. Si en Nariño el ELN abrió mesa aparte, reconocerla, eso me parece que creo que no había otra solución, porque ¿qué más va a ser un gobierno que ha aceptado los diálogos regionales? Luego sería ir contra su propia lógica. Pero sí me parece que estratégicamente da lugar a una reflexión, que sea el ELN el que defienda una mesa única, que fue lo que pasó con las FARC Se fue el sonido. en La Habana. ¿Se fue el sonido? No, yo lo estoy oyendo bien. Ah, Dale, bueno. dale. Entonces, me preocupa que la idea estratégica de las mesas únicas para proyectos más nacionales se esté debilitando, y yo creo que eso ha tenido dos consecuencias nocivas. El tema de los ceses de fuego realmente fue un error del gobierno. Ese famoso 31 de diciembre anterior, día en el cual se dictaron los 5 decretos de cese de fuego, que se fueron cayendo como una torre de naipes, porque el cese del fuego es una de las decisiones más delicadas en una negociación, que hay que tomar en el momento oportuno. Claro que todo el mundo quiere cesar el fuego. Si, a nosotros nos pasaba de manera dramática, decía, pero si están conversando en La Habana, ¿por qué siguen disparando? Pero es que eso tiene unas complejidades enormes después de 60 años de unas confrontaciones como las que ha padecido Colombia. Entonces el cese del fuego tiene que ser verificable, razonado, equilibrado, pero también oportuno. Si usted hace una precoz implantación del cese del fuego, y más sin contar con el antagonista como pasó con el ELN, pues eso conduce al fracaso. Y esa proliferación de ceses de fuego, hoy estamos en un punto en que en la geografía nacional hay zonas de cese del fuego y otras no, y me parece que incluso eso desde el punto de vista de una estrategia militar nacional y desde la propia operación de las fuerzas militares es extraordinariamente complejo. Y lo segundo, un poco hay cierto adanismo, ha habido cierto adanismo en el gobierno, en decir, no, es que como nosotros somos de izquierda, nosotros sí sabemos cómo se hace la paz. Es que estos neoliberales no saben cómo es eso. Y entonces parte de la base de que ser buena persona, el buenismo, y uno entonces se comporta bien con el señor guerrillero y le da la mano y tal, y genera ahí unas confianzas, eso es suficiente, eso no es así. Estas son negociaciones absolutamente objetivas. Si lo que sabe la guerrilla es negociar, el ELN particularmente lleva negociando toda una vida. Luego me parece que esa técnica de hacer alusiones fuera de la mesa anticipadas es mala. Repito lo del cese del fuego. Hubo un momento en que se habló de la extradición. La extradición es un punto muy importante en una negociación. Si usted la anuncia, pues lo obvio, la guerrilla echa al bolsillo la oferta que se le hizo y sigue discutiendo de ahí en adelante. O sea, ya da por chuleado lo que fue producto de expresiones fuera de la mesa del gobierno. Eso es, de verdad, francamente, es elemental, pero en eso se han cometido errores. Por lo tanto, yo en general como panorama sí veo que han regresado las masacres, que no habían desaparecido totalmente, pero prácticamente sí. La extorsión está asolando ya no solo los campos, sino las ciudades en Colombia, y particularmente el descontrol territorial en circunstancias muy graves. Hace, creo yo, unos 15 días, el comandante del ejército, no el de las fuerzas militares, el comandante del ejército dio una declaración, si mal no recuerdo, en el periódico El Tiempo, muy dramática, porque decía,
lo que estamos viendo en Colombia es que hay una finlandización, una balcanización de los conflictos que ahora son localizados, muchos de ellos sin un interés político nacional. El propio ELN ya no piensa en que pone la bandera del ELN en la Casa de Nariño, lo que está luchando es por ciertos controles territoriales, y qué decir del Clan del Golfo y las otras organizaciones. Entonces decía el comandante del ejército, el ejército llega y pareciera que su papel es de árbitro en unas contiendas que no son con el Estado, sino de grupos ilegales entre sí, generando, por tanto, una estupefacción por parte del Estado que no sabe muy bien cuál es el papel que tiene que jugar, porque ya el papel no es el de ir a combatir, sino de buscar avenimientos seguramente, o por lo menos proteger los avenimientos que logre el gobierno. Y yo ponía un ejemplo teórico alguna vez que después sí se ha dado en la práctica y que este militar lo reconoce, y es, por ejemplo, hipotético, si en Arauca opera el ELN y operan las disidencias de Iván Mordisco, para ese cese del fuego que el gobierno pretende, por ejemplo, con el ELN, tendría cierta lógica que el ELN le diga al gobierno, no, cese del fuego sí, pero usted me garantiza que saca de aquí a Mordisco, porque si no, ¿cómo voy a mantener un cese del fuego si estoy siendo asediado por mi enemigo actual, que es otra agrupación ilegal? Eso me parece que pone el Estado como tal en una situación de, repito, estupefacción, de no saber de qué manera esto puede desatarse, con un agravante adicional, que es el tema de justicia. ¿Qué se va a negociar con esta multiplicidad de mesas? En materia de justicia, yo creo que nosotros llegamos a través de la JEP al límite. Es mi opinión. Sé que hay muchos colombianos que incluso critican lo que hicimos y que dicen que eso fue mal hecho y que se trató de una justicia de pacotilla, etcétera. Pero en todo caso, lo que yo sí creo es que en términos sobre todo de referentes internacionales, no, es muy difícil imaginar qué más que lo que se hizo con las FARC pueda hacerse con estos otros grupos. Entonces, ¿cuál es la solución de justicia, por ejemplo, frente al Clan del Golfo? Porque recordemos, el gobierno presentó una ley de sometimiento en el semestre anterior que murió por inanición, ni siquiera por la oposición, sino que fue desfalleciendo, entre otras cosas porque fueron los propios abogados del Clan del Golfo los que dijeron que esa ley no era satisfactoria. Luego yo me imagino que el gobierno, con algo de razón, puede estar diciendo, no, pues miremos a ver hasta dónde llegar en la ley, utilicemos más bien un método inductivo, miremos qué le sirve a estos grupos para no hacer leyes inanes, decisiones aéreas que no se van a cumplir, pero eso no ha ocurrido, no hay una ley de sometimiento. Luego, las tratativas de hoy, con excepción del ELN y de lo de la mesa nueva en el Nariño, pues están funcionando de hecho sin una normatividad que le lleve a los colombianos la conciencia clara de cuáles son las líneas rojas. No me gustaría decir esto, pero lo digo. Dijéramos, si algo tuvimos claro en La Habana, por mucha crítica que hayamos recibido, es que las líneas rojas estaban absolutamente claras y sabíamos cuáles eran los límites de nuestro papel allí. Yo digo que la primera obligación del negociador es estar dispuesto a levantar la mesa. Antes que buscar confianza y caminos, es estar seguro de que es capaz de romper. El que no es capaz de romper no debe negociar. Y en este momento no sabemos en qué consisten las líneas rojas que conducirían hipotéticamente a un rompimiento, sobre todo con estas organizaciones a las cuales no se le reconoce papel político. Pero en resumen, tiene razón Santiago en que dijéramos ese punto lo di por despachado porque es suficientemente tramitado en la opinión pública. Y a Jorge Humberto le agradezco también lo que ha dicho. Me parece muy buena la anotación sobre cómo se disciplinan los cuerpos colectivos. Y yo le agregaría algo un poco humorístico, dijéramos, y es que entonces, ¿quién paga la multa? Porque si se condena al consejo, ¿quién es el consejo para pagar las multas? Que además me imagino que los disidentes van a decir, no, yo sí no la pago, que la paguen los otros porque yo voté en blanco. Me salí, bueno, como ocurrió hoy, que al fin no pudo haber decisión. Luego es una decisión que además de todo es impracticable, ¿no?
pero que sí deja un mensaje muy malo. A mí me entristece mucho por una razón, porque ese ministro ad hoc es un personaje muy importante. Yo no lo conozco demasiado personalmente y de manera cercana, pero es un intelectual extraordinariamente respetado, un hombre sensible, un hombre que ha construido toda una cultura alrededor de su vida. Y esta decisión, yo francamente creo que en algún momento él mismo pensará que es insostenible multar un consejo porque no toma una decisión que debería estar en manos de los tribunales. Y me parece que esa hubiese sido desde el principio la mejor salida para este grotesco impasse. Bueno, yo creo que terminamos, ¿no? Sí, señor. Humberto, mil gracias. Ha sido extraordinaria esta charla. Como dijo el profesor Basseman, nos dejas preocupados. Nos dejas preocupados porque ves al presidente con una popularidad grande, muy cercano a las mayorías en el Congreso, y probablemente en la segunda vuelta, ya con el caudal que tiene, podría estar en la segunda vuelta. Y con una gran pregunta de qué va a hacer el resto del país con esas inquietudes. Yo quiero en nombre de este grupo agradecerte de la manera más especial y quiero invitar a todas las personas que te despidamos con un aplauso muy merecido. Bueno, mil Lo gracias. mereces muy bien. Les Muchas agradezco gracias. muchísimo, muy amable. Gracias, gracias. Gracias, Humberto. Chao, muchas gracias.